Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver una automatización que yo creo que les va a interesar bastante. ¿Qué es lo que hace esta automatización? Va a agarrar y en base a sus reuniones que ustedes tengan, sea en Google Meet, sea en Zoom o sea en Teams, va a agarrar toda esa data que va a recopilar de la reunión, identificando a cada uno de los participantes de la reunión y va a crear, no un resumen, sino va a crear un acta de reunión. ¿Sabes qué quiere decir? Va a enviar un documento en PDF a un correo electrónico donde van a estar los participantes de la reunión, va a identificar los hitos de la reunión, compromisos, desarrollo de temas, va a indicar cuándo es lo que se ha pactado la siguiente reunión y demás cosas que tú mismo quisieras colocar. Estamos. Pero antes de empezar a desarrollar esta automatización, quiero que, bueno, primero, mi nombre es José Andonaire, soy arquitecto con más de 15 años de experiencia y un apasionado por la inteligencia artificial y las automatizaciones. En mi canal de YouTube podrás ver todas las automatizaciones que estamos creando semana a semana y estoy compartiendo totalmente gratis cada una de estas automatizaciones. Así que si no quieres perderte ninguna de ellas y obtener todos los archivos que vamos a desarrollar en este video, anótate en la newsletter que ves en la parte de abajo y con ello vas a poder tener acceso a todo el contenido que le estoy brindando. ¿Estamos? Ahora sí, para empezar, primero te voy a correr la automatización para que puedas ver qué es lo que hace. ¿Estamos? Y después lo vamos a desarrollar módulo a módulo desde cero. Ya, voy a correrlo y van a ver. Lo que va a hacer ahorita es buscar una reunión. Estamos con un módulo de Fireflies. De ahí va a ir a Anthropic, ¿no? Va a capturar toda esa data o los puntos que yo le estoy indicando que capture. Va a ir a un Google Sheet, un template que ya tenemos desarrollado. Y después va a mandar eso a un correo electrónico en un formato PDF. Voy a ver mi correo electrónico y vamos a ver qué es lo que llegó. Y este es el correo electrónico que ha llegado. Si se dan cuenta, tiene un texto, se envía el enlace de descarga de acto de reunión y bueno, el correo, ¿no? Ahora yo voy a abrir el acta como tal y si se dan cuenta, lo que ha generado pues es el acta de reunión, estamos, el proyecto, los participantes, ¿no?, de la reunión, el tema de la reunión, de qué se ha tratado principalmente, los hitos importantes dentro de la reunión, los temas que se trataron en dicha reunión, el desarrollo de cada uno de los temas, ¿no? Y compromisos por cada uno de los participantes. Asimismo, bueno, acá dice no se efectuó. Esto es si es que hubiera quedado alguna futura fecha de reunión, lo hubiera detectado y ya, eso es prácticamente lo que ha hecho esta automatización. Ahora, te voy a detallar cada uno de los módulos que vamos a necesitar para poder desarrollar todo este escenario. ¿Estamos? Obviamente el primer módulo es Fireflies. Fireflies es una plataforma que lo que va a hacer es capturar, pues se integra a tu navegador y lo que va a hacer es capturar toda la data que se va a generar dentro de la reunión y te va a poder identificar a cada uno de los participantes. Es decir, si tienes 10 participantes, va a identificar a cada uno de ellos qué es lo que está diciendo y lo va a capturar como dato. Estamos. Eso lo va a recopilar y en base a eso y nuestra conexión con Make y con la API de Fireflies es que vamos a poder desarrollar toda esta automatización. Ahora, Fireflies como tal es una herramienta que en su plan gratuito te ofrece muchísimo en realidad. En su plan gratuito, como podrán ver acá, ya te ofrece 800 minutos. 800 minutos es mucho. Yo creo que es bastante para dependiendo del tipo o la cantidad de reuniones que puedas tener o también la calidad de reuniones, porque hay reuniones que sabemos que puedan durar 2 a 3 horas. ¿Ya? Pero yo creo que 800 minutos es un buen punto de partida para que puedas iniciar y testees esta automatización. Posterior a ello, pues tiene más planes, pero yo creo que con el plan gratuito te va más que a sobrar. Acá, como podrás ver, tiene conexión con Zoom, tiene conexión con Google Meet y tiene conexión con Teams. Así que es una plataforma bastante robusta que nos va a ayudar muchísimo. Otra plataforma que vamos a utilizar pues es Anthropic. En videos pasados hemos utilizado, me parece que ChatGPT, pero en esta de acá mi intención es que sea lo más barato que pueda ser. Es más, que prácticamente es gratis. ¿Por qué? Porque, bueno, Make, que es la plataforma donde desarrollamos las automatizaciones, que nos permite conectar múltiples plataformas para que trabajen una con otra,
ya te da una automatización gratis y 10.000 operaciones, o 1.000 operaciones totalmente gratis. Es bastante, yo creo. Y Anthropic lo que nos va a facilitar es que el costo de la API, el costo para poder utilizarlo, va a ser realmente ridículo. ¿Por qué? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ChatGPT y Anthropic en su versión de API? La diferencia principalmente radica en que ChatGPT, para poder utilizar su API, necesitamos estar suscritos a su plan Plus. ¿Qué quiere decir? Que de lleno tenemos que pagar esa su membresía mensual, creo que es entre 20 o 24 dólares, ¿ya? Y recién cuando hemos pagado ese plan, vamos a poder tener acceso al uso de la API, ¿ya? El API como tal tiene una forma de cobro totalmente distinta. Porque la API te permite, uno, que para poder acceder a la API no es necesario tener que tú estar ingresando chatgpt.com, que es lo que generalmente pues, se conoce. Para utilizar la API nos va a poder servir para poder integrarlo en servidores externos, como en este caso de Make. Y el API como tal tiene un costo tanto de inputs como de outputs. ¿Qué quiere decir? Tiene un costo tanto por un texto o un prompt que tú le des de ingreso y otro texto que te va a cobrar de salida. Generalmente el texto de salida siempre es más caro que el texto de ingreso. Por eso que tú puedes llenar tu prompt de este tamaño, 2, 3 hojas, y en realidad no es tanto el costo que vayas a tener, versus que te genere pues un resumen de 50 hojas, ese texto que puede tener, no sé, 50.000 caracteres te va a costar muchísimo más que tú le hayas ingresado 50.000 caracteres de ingreso. Ya, eso de primera. Pero en ChatGPT tenemos dos costos. Uno, el ChatGPT Plus y aparte la API. Ahora, con Anthropic, ¿cuál es lo interesante? Con Anthropic nosotros nos logueamos, pero no en Cloud. Ojo, no es Cloud, es Anthropic. Anthropic, si te das cuenta, hay que entrar a la consola anthropic.com, nos va a entrar acá al dashboard. Si te dan cuenta, en la partecita, en la parte de derecha arriba está el logo de tu usuario, ¿ya? Y nos vamos a la parte donde dice Plan and Billings. En Plan and Billings, ahí lo que tú vas a tener que hacer es cargar tu cuenta, pero ojo, esa cuenta que vas a cargar va a ser netamente de tu API. ¿Qué quiere decir? Que tú ahí lo puedes cargar con $1, $2, $3, que es muchísimo. Muchísimo, ¿por qué? Porque la gran mayoría de automatizaciones que vas a ver y que hemos visto anteriormente, la gran mayoría consume alrededor de 0.01 centavos de dólar o 0.02 centavos de dólar. Imagínate cuántas automatizaciones puedas tener solamente con $1, ¿ya? La idea de esto es que con muy poco dinero, por eso te decía, es un costo prácticamente gratis, porque es muy ridículo que tú, para poder generar la automatización de toda una reunión, solamente tengas que gastar un centavo de dólar, ¿ya? Generalmente la que yo uso o la que usaba anteriormente pues era Sonnet 3, Cloud 3 Sonnet. Pero ahorita que ya en Make ya salió el Cloud 3.5 Sonnet, preferible utilizar esa. En realidad el costo es exactamente igual, pero las modificaciones que le han hecho son bastante buenas. Lo otro es que si te das cuenta, pues en mi resultado yo tengo que, pues sí gasto cada 4.8 dólares, pero en realidad no es porque lo use, no es porque gaste tanto en estas automatizaciones, sino que yo ahorita estoy creando un software as a service, es decir, un software para solucionar un servicio en específico, es netamente no code. ¿Por qué? Porque me parece algo bastante interesante y después se lo voy a compartir en diferentes partes del video. ¿Cómo tú vas a poder crear un software as a service sin tener que saber nada de código? Estamos con automatizaciones, eso sí, bueno, en mi caso ya la plataforma que se está generando tiene alrededor de 100 automatizaciones creadas en Make que desarrollan cada uno de los puntos y prácticamente el 80% de interacciones, si es que se tiene con un LLM, en este caso es con Cloud. ¿Por qué? Porque me parece una solución más interesante que ChatGPT. ChatGPT tiene, o lo uso prácticamente, pues para que me genere un poco más de estructura, ¿ya? La otra plataforma que nos va a servir va a ser esta de acá, que se llama jasonformatter.org. Esto, ¿para qué nos va a servir? Esto es interesante, ¿ya? Porque algo que sucede con los videos, cuando uno empieza a ver videos en YouTube y aprender todo este tipo de automatizaciones y saber un poco de Make, es que cuando los creadores iteran con outputs,
Outputs estamos hablando de ya con el mensaje que nos está brindando el LLM, sea GPT, Cloud o llámate lo que quieras, nos entregan por un bloque. Le piden, dame un resumen de esto o genérame una publicación de esto, pero todo es un bloque, es un texto. Ya, imagínate que lo que yo quiero es que no me arroje ese texto. Yo lo que quiero es que cada una de ese texto que está de repente, no sé, dividido en 3 párrafos, cada párrafo con un capítulo, imaginemos que fuera un libro, ya, yo de ese libro quiero resumir, pero quiero poder iterar, quiero poder seleccionar cada uno de los capítulos, cada uno de los subtítulos, cada uno del, bueno, el índice, quiero poder cada uno de esos elementos poder colocarlos como parte flexible dentro de la automatización. Para eso nos va a servir este JSON. El formato JSON, como ya les había explicado en video pasado, es una forma de lenguaje, se podría decir en lo poco que sé de este lenguaje, pero lo que nos va a permitir en realidad es poder estructurar. Si se dan cuenta acá, tenemos una estructura que en este caso es proyecto. Proyecto es la estructura más grande, es decir, la que engloba todo. Imaginemos que fuera título. Y después tenemos cada uno de esos elementos, ¿no? Nombre de proyecto, participantes, hitos, motivos. Imaginemos que esto fuera el subtítulo. Es lo que viene después. Ahora, yo si quiero puedo seguir abriendo más mi rama, ¿no? Yo quiero que dentro del título esté el subtítulo, del subtítulo pues esté el desarrollo. Y del desarrollo yo quiero que tenga ejemplos. Todo eso se puede estructurar. Pero en JSON, en esta página, lo que nos va a servir es para que visualmente podamos entender cómo es que funciona esa estructura y si es que está bien desarrollado. ¿Ya? Y por último, lo que vamos a necesitar, pues, es Google Sheet. Google Sheet lo vamos a utilizar porque ese es nuestro template. En un segundo voy a tomar un poco de agüita. Ah, nos va a servir para un template. Un template de acta de reunión, minuta de reunión, como en algunos casos lo puedan llamar. Este documento se los voy a compartir. En realidad es una minuta muy sencilla, muy simple. Esto en realidad solamente sería que si ustedes ya tienen un formato, lo único que tienen que hacer es crear las variables. Si se dan cuenta, acá acta como tal no tiene una variable. Es decir, que siempre en todos los documentos va a salir acta, ¿no? Si se dan cuenta en la parte de acá tengo una variable porque cada vez que yo agarro un nombre y lo encierro en dos llaves, doble llave de ingreso y doble llave de salida, yo lo que estoy haciendo es convertirlo en una variable. Y al momento de que yo le diga, make, agarra este template, ya, y quiero que rellenes los campos tipo variables, make va a identificar cada uno de estos campos con doble llave de entrada y doble llave de salida como si fuera una variable y te va a poder, bueno, te va a poder permitir colocar dentro de cada uno de ellos cierta información. ¿Estamos? Eso es lo importante y te vas a poder dar cuenta porque hay veces que de repente estamos colocando las variables y de repente nos falta una llave. Y cuando estás haciendo tu automatización te vas a dar cuenta, oye, no aparece de repente nombre del proyecto. ¿Por qué no aparece? Busca tu template y de repente te vas a dar cuenta que de repente no colocaste una llave, de repente colocaste 3 llaves. Así que eso te va a servir muchísimo, ¿ya? Así que nada, vamos ahora sí a empezar la automatización desde cero. Ok, dicho esto, vamos a crear nuestra automatización desde cero. Ya lo primerito que, bueno, vamos a colocarle acá, vamos a colocarle minuta de reunión. Ya vamos a colocarle un nombre. Y el primer módulo al que vamos a llamar va a ser Fireflies. Ya, y vamos a llegar al módulo List Transcripts. Este módulo lo que nos va a permitir es poder listar todas las reuniones que hemos tenido. ¿Estamos? Si tú lo dejas por default, vamos a ver, ¿ya? Primero, si es que no lo tienes conectado, acá simplemente pues vas a colocar el nombre de tu conexión y después vas a colocar tu API key. ¿Estamos? Vas a colocar tu API key que la vas a tener en esta zona de acá. Una vez que te logueas y demás, vas a poder obtener tu API key y simplemente ya creas tu módulo. ¿Estamos? De ahí vamos a conectar el User ID, ¿no? En este caso vendría a ser mi correo. Y no lo vamos a buscar ni por título ni por host email. ¿Estamos? Lo vamos a buscar por fecha. Es más, si yo dejo tipo fecha, me va a sacar una reunión hace 24 horas que yo haya tenido. Pero en este caso, porque no he tenido ninguna reunión hace 24 horas, voy a listar una de las reuniones que estuve en, que más o menos puedo compartir un poco. Me parece que es del 13 de junio. Sí, el 13 de junio. Borramos la hora. Estamos y solamente quiero que me entregue una, nada más. ¿Ya? Una vez que yo hago esto, voy y corro la automatización. ¿Estamos?
Vamos a ver que acá ya tengo la información, ¿no? Acá están los participantes, vamos acá hasta acá, y, acá está todo. Sentence. Sentence es todo lo que ha dicho. Ok. Entonces, como ya tenemos la reunión que hemos detectado, ya ahora el siguiente punto que necesitamos hacer es ¿qué hago con esa reunión? ¿Estamos? Yo lo que necesito es que cada uno de estos puntos de acá, de sentence, que los tengo cada uno dividido. Si yo este sentence, que es un array se puede decir que una colección, ¿ya? Si es que yo esto de acá, si se dan cuenta, cuando acá en sentence tengo un montón, son como no, bueno, más de 300. Ya, si yo esto lo paso directamente, me va a consumir 300 operaciones. La idea de esto, nosotros queremos que todo esto ahí esté en un solo bloque. Para eso, lo que vamos a utilizar es un comando que se llama iterator. Lo que nos va a permitir el iterator es poder utilizar toda esa data, ¿ya? Y poder aglomerarla. ¿Estamos? Para esto lo que me va a pedir es colocar un array, que en este caso es el sentence, este acá. Ya, voy a correr nuevamente, vamos a sacar runway y si se dan cuenta, acá ya tengo solamente esto, este es input, ¿estamos? Solamente tengo los sentences, ya no tengo todo eso que habíamos visto en la parte de atrás. Ya, ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es colocar, y yo quiero que dentro de toda esa colección de datos que ha capturado la automatización, que está en Iterator, me identifique, uno, el participante que está hablando y el texto que está diciendo el participante. Estamos, lo que quiero es que me lo estructure en un solo texto gigante, porque así es gigante, que me estructure y diga, como si fuera un guión, ¿ya? Diga, participante uno tal persona. ¿Qué es lo que dijo? Esto. Participante 2 tal persona. ¿Qué es lo que dijo? Esto. Eso es lo que nosotros necesitamos para que todo ese bloque de texto se lo arrojemos y se lo demos al LLM, que en este caso va a ser de Anthropic. ¿Ya? Para esto, lo que necesitamos es el módulo de Text Aggregator. Aquí está. ¿Ya? Y nos va a pedir con qué módulo es que queremos que funcione, con qué módulo es que queremos que trabaje. En este caso va a ser Iterator, que es el módulo de atrás, y lo que vamos a colocarle acá es, queremos que lo coloque de esta manera, participante, y ¿dónde está? Speaker name, el nombre de la persona. Y vamos a ponerle acá el texto, que es lo que dijo, ¿estamos? Y acá está el texto. Ok, ya con esto tenemos generado un guión de un solo bloque. Si se dan cuenta, en este momento tenemos una operación acá, otra operación acá, y vamos a tener otra operación acá. Ya con esto, nos vamos a nuestro módulo de Anthropic. Si se dan cuenta, en el módulo de Anthropic, igual van a hacer su conexión. ¿Estamos? Van a colocar su API key y van a tener su conexión. ¿Está ya? Aquí nos vamos a conectar con el módulo Cloud 3.5 Sonnet. ¿Ya? Y la con máxima cantidad de tokens generalmente yo pongo 4000 aquí. ¿Ya? Y vamos a crear un mensaje. Acá lo primero que hay que entender es que hay tres tipos de mensaje. Uno que es un mensaje de sistema, otro que es un mensaje de texto nada más, simplemente queremos darle un texto o queremos darle un prompt de sistema. En este caso no nos interesa mucho darle un prompt de sistema. Un prompt de sistema vendría a ser como que le digamos, eres un especialista en bla, bla, bla y todo lo que generalmente ya se sabe cómo es, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es colocarle un prompt de user, es decir, un prompt de, como cuando uno está simplemente en la plataforma de cloud, tú directamente le vas a escribir, ¿ya? Y lo que yo le voy a indicar, esto lo vamos a sacar de acá para no estar copiando a cada rato,
es todo esto de acá. Voy a copiarlo de mi borrador que tengo en otra parte y es esto. A ver, este es el borrador. Yo le estoy pidiendo, uno, acordémonos que hemos colocado que este es un prompt de usuario tipo texto, ¿ya? Y yo le voy a indicar, en un formato JSON, cerrar esto de acá, en un formato JSON necesito que extraigan la siguiente información de la siguiente reunión. Y le voy a colocar la fecha y la transcripción. La fecha la vamos a colocar en esta parte de acá, donde está el date, ¿ya? Del módulo de Fireflies. Y la transcripción vamos a sacarla del tools. El tools es la transcripción general, es decir, el guión completo en un solo bloque. Y le vamos a indicar todo lo que queremos. ¿Estamos? Le voy a indicar el proyecto de la reunión, quiero que identifique el proyecto de la reunión, participantes, motivo de la reunión, tema de la reunión, temas tratados, desarrollo de temas, hitos importantes, compromiso de fechas entregables por cada participante y próxima fecha de reunión, y necesito que en un archivo JSON que debe de contener, y nuevamente le vuelvo a colocar lo mismo. Me gusta colocarle dos veces porque a veces tiene un poco de lapsus acá, así que prefiero dejárselo muy claro. Digo, cada uno de los elementos solicitados deberá de contener todo el argumento necesario. Asimismo, no retengas información valiosa en fin del proyecto. ¿Esto por qué? Porque no queremos que nos resuma, queremos que textualmente coloque lo que se ha generado en la reunión. Acá hay un tema visual nada más. Yo le estoy indicando que considere el uso de viñeta, estilo, le pongo entre dos comillas y le coloco la viñeta del circulito, para la organización de muchos datos dentro de una sola variable, así como el uso de salto de línea en vez de una coma. Esto en realidad lo que quiero es para que me lo organice hacia abajo y no hacia el costado. ¿Qué pasa si yo no le digo esto? Lo que va a indicar es si es que tengo varias variables y imaginemos que sean diferentes personas en la reunión. Tenemos persona A, persona B, persona C. Va a colocar persona A, coma, persona B, coma. Y se va a ver desordenado. Visualmente prefiero que sea estilo viñeta. Ya eso en realidad depende de cada uno. Le coloco, si hay un salto de línea en el texto, tienes que usar el comando nn. Esto lo hemos visto anteriormente. Y acá lo importante es lo que les hablaba en el formato JSON. El formato de la respuesta debe seguir exactamente y específicamente esta estructura. Y esta estructura de acá, yo agarro esta estructura, la copio, me voy acá al formato JSON, voy a borrar esto, lo copio acá y es exactamente la misma. Se dan cuenta, en esta parte de acá yo visualmente puedo ver mejor que teniéndolo acá. Acá no se llega a percibir muy bien. Así que yo les recomiendo utilizar esta plataforma de JSON Formatter. Y acá lo importante es, ojo, esta estructura la van a poder utilizar para absolutamente todo lo que quieran, si quieren extraer datos, si quieren generar datos y quieran calificar cada uno de esos datos o poder iterar con cada uno de estos documentos. Yo le estoy indicando acá, le coloco proyecto. Proyecto es el principal, el que engloba todo. ¿Estamos? Y de ahí viene cada uno de los símbolos. Nombre del proyecto y le pongo entre comillas, como que entre comillas un ejemplo, nombre del proyecto. Participantes. Ahí tú puedes colocar, no sé, Pepito, Juancito. Es solamente para que entienda la estructura. Y así sucesivamente cada uno de los puntos que hablamos anteriormente. ¿Ya? Para no estar redundando. Una vez que tengo esto, pues ya está. Ya tengo hasta este punto. La automatización debería de toda la data que hemos visto acá, que son más de 300 hilos de conversación, es decir, esos sentences que hemos visto anteriormente, imaginemos que yo ahorita diga, hola, ¿qué tal? Y de ahí viene Juan y dice, hola, ¿qué tal? Y así cada una de las personas se saludan, cada uno es un sentence. Cada oración dicha por un usuario es un sentence. Así que imagínate en una reunión de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿cuántos sentences van a haber? So, queremos que todo eso sea un solo guión. ¿Ya? Así que ahora vamos a correr la automatización para ver si es que se generan las variables con normalidad. Otra cosa que me olvidaba es que algo muy importante en este punto es que ustedes tengan dos módulos adicional después del módulo de Anthropic. ¿Por qué? Porque no siempre, y esto sí es algo que ChatGPT lo tiene, todavía no tan bien desarrollado, es que te genere efectivamente que al final
de este output, esto es lo que nos va a botar Cloud, sea solamente las variables. Muchas veces te va a decir, ok, voy a proceder, bla, 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 y te saca el formato JSON. Nosotros no queremos todo eso de atrás. O de repente te dice, te manda el formato JSON y de ahí te pone al final, necesitas algo más en lo que te pueda ayudar, cosas así, ¿no? La idea es que esto de acá no nos genere esos elementos, ¿no? Esos elementos extra que no necesitamos. Para eso necesitamos este módulo. Esto simplemente cópienlo tal cual como se encuentra acá. Es un patrón para que todo ese texto que se encuentra fuera del formato JSON no lo considere, ¿ya? Vamos a agarrar el content tipo texto y ok, y este parse JSON pues simplemente lo que está haciendo es ya convertirlo, esa data ya en un JSON. Ahora sí vamos a correr la automatización, vamos a guardar. Acá nos está sacando esa exclamación justo por esto, porque generalmente este módulo no debería terminar, o no se termina en este módulo, sino que este módulo sirve para rellenar otros módulos más, ¿no? Bueno, ahora vamos a correr la automatización, ¿ya? Acá le damos run away y lo que va a hacer es capturar toda la data de la reunión, va a generar ese guión que veníamos hablando, luego al módulo Anthropic, lo que va a hacer es generar cada una de estas variables que hemos colocado anteriormente. Y si se dan cuenta, vamos a ver el módulo Anthropic, a ver si es que nos generó algo antes o después. Si se dan cuenta, Anthropic directamente entregó el JSON, lo cual es bastante bueno. Generalmente no siempre es así. Más errores he tenido con ChatGPT en este caso, que le mete un extra. Y después lo que va a hacer es enviarnos y entregar esto, ¿no? Ya tenemos cada una de las variables. Cada uno de estos puntos ya son variables que van a servir para poder rellenar este template que tenemos en Google Sheets. Ahora, el siguiente punto, ya tenemos las inputs, ya tenemos las variables que van a rellenar cada uno de esos elementos dentro del Google Sheet. Así que vamos a un módulo de Google Sheets donde vamos a crear un spreadsheet, vamos a crear una hoja de cálculo, pero dentro de un template, ¿no? En este caso, este vendría a ser nuestro template. ¿Ya? Yo en este punto voy a buscar la carpeta, en este caso era YouTube. Vamos a colocar la carpeta. Vamos a buscar acá. ¿Dónde está? Para School. Y acá acta de reunión automática. Y minuta acta de reunión. Esta es. Y si se dan cuenta, automáticamente ya Make me detecta cada una de estas variables. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es colocar cada una de estas variables de este punto de acá. Nombre del proyecto, coloco nombre del proyecto. Fecha, en este punto sí voy a colocar unas variables distintas porque esta fecha de acá es esto de acá, que es, en sí son las fechas solamente en número. ¿Ya? Así que le vamos a colocar un format date. Lo que va a hacer este format date va a estructurar la fecha. En este caso colocamos la fecha de la reunión y quiero que me lo bote en esta estructura. Ya. Y me lo va a botar así como que día, mes y año, pero en números. Estamos con un guión de separación. De ahí coloco pues participantes, de ahí coloco tema de la reunión, después hitos, temas tratados, desarrollo de temas, compromisos, próxima reunión, día. Acá tenemos día. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Voy a copiar esto, pero acá solamente quiero el día, así que voy a colocar el día, voy a colocar el mes, voy a colocar el año. Listo. Y acá voy a colocar el título, ¿ya? En este caso lo que quiero para el título es minuta, que salga así, minuta de reunión, guión bajo, coloco el nombre del proyecto, guión bajo, y le pongo este format date para que salga la fecha en la que fue esta reunión. ¿Estamos? Y después lo que voy a hacer simplemente es colocarle una ruta de donde quiero que se generen este archivo, donde se va a guardar, ¿no? Vamos a colocarle solamente la ruta para que se envíe ahí. Esta reunión automática. Ok, y se guarda ahí.
El siguiente punto, ya con esto ya tenemos un Google Sheet creado en base a la data que hemos extraído de la reunión. Me voy acá a un email porque quiero mandármelo por email para que me avise. Estamos y voy acá, ¿dónde está? Create email, send email. Y acá simplemente pues voy a colocar, no quiero que se grabe, voy a mandármelo a mí mismo. Listo. El asunto del correo se va a llamar igual como se llama el documento, no va a ser tantos problemas. El tipo de contenido va a ser un tipo de contenido plano, ¿no? Ya que voy a colocar aquí tienes la minuta de reunión. Dos puntos y acá. Ahora, acá lo que yo voy a hacer es colocarle la expresión, ¿ya? La expresión o la URL de expresión para descargar el documento en PDF, ¿no? Que vendría a ser esta de acá. Si yo coloco este PDF y lo cambio por otro documento, mejor que sea JPG, se cambiaría a JPG, ¿no? Pero en este caso lo que queremos es PDF. Y este ID es el ID del documento anterior, el documento que se creó, ¿no? Y con esto ya tenemos el email para que se pueda mandar. Ahora, eh, otra cosa interesante que se podría hacer acá también sería colocar un módulo de Google Drive de descargar un documento. ¿Y por qué Google Drive? Porque este Google Sheet está guardado en el Google Drive. ¿Estamos? Así que lo único que yo colocaría acá pues sería colocar igualito el File ID. ¿Y qué va a hacer esto? Va a descargar el documento. Más bien, yo no voy a mandar un enlace, sino voy a mandar un documento adjunto. Y para esto lo que voy a colocar es en la parte inferior voy a colocar attachments y se dan cuenta cómo acá apareció el módulo de Google Drive, ¿no? Pero en este caso no le vamos a colocar eso, voy a eliminar este modulito y con esto yo creo que ya tendríamos la automatización, sí, yo creo que sí, sí, con esto lo guardamos y voy a correr la automatización de nuevo. Ahora nuevamente no se generó el guión, lo va Anthropic va a generar cada una de las variables, se verifica con estos módulos que he colocado de parse JSON, se llena el template de Google Sheet y de ahí se manda por email. Ahora voy a fijarme en mi correo para ver qué es lo que ha llegado. ¿Ok? Este es el correo que ha llegado. Se dan cuenta, aquí dice minuta de reunión, proyecto y fecha. Aquí tienen la minuta de reunión, el documento, y acá descargo el documento, se descarga automáticamente, lo abro, y aquí está, acta, la fecha, los participantes, actualizado, mira, acá es Ana, mencionada, pero no participa directamente. Quiere decir que él ha estado como que un poco de espectadora de la reunión. Actualización de planos, plano de desarrollo de temas, compromisos pactados y, bueno, fecha de la siguiente reunión, pues no se especifica, no hay una fecha de la siguiente reunión. Y, pues lo que veíamos, ¿no? Fecha, mes y año, ¿no? Así que, nada, con esto ya tendríamos el desarrollo completo. Esto lo voy a guardar y lo vamos a exportar como un blueprint para que tú puedas cargarlo en tu cuenta de Make. Ya, ahora, si tú quieres este escenario totalmente gratis, lo único que necesitas es suscribirte a la newsletter porque ahí lo que hago es compartir toda la documentación que te explico en este video. Te voy a compartir tanto el blueprint de Make, de este escenario, para que tú simplemente pues cambies las variables. Y acá, de igual forma, te voy a compartir este template, pues para si es que no tienes, y si es que tienes, pues para que te des una idea, ¿no? Así que nada, chicos, espero que les haya gustado, que les sirva bastante, eso es lo importante, que lo utilicen en su día a día y que realmente les quite ese tiempo, que en realidad es absurdo llenar ese tipo de cosas. Así que nada, chicos, déjenme saber si les gustó el video, si es que quieren, qué contenido es lo que quisieran que también les pueda brindar. Y nada, no se olviden suscribirse a la newsletter si quieren tener todo totalmente gratis. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.